En este video vamos a ver logaritmo. Antes que nada vamos a resolver una actividad que nos va a ayudar para entender mejor el concepto. Entonces lo que vamos a hacer es escribir el valor de x que verifica cada una de las siguientes expresiones. Es decir, 2 elevado a un número me tiene que dar 8. Lo que vamos a hacer es calcular el exponente. ¿Cuánto vale el exponente? ¿Cuánto vale x? En este caso vale 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo sabemos que es igual a 2 por 2 por 2. Hacemos la cuenta, sabemos que es 8. Por lo tanto el exponente es igual a 3. Tenemos una segunda expresión, 5 elevado a la x me tiene que dar 25. Calculamos nuevamente el exponente. El exponente en este caso, ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es igual a 5 por 5. Hacemos el cálculo, sabemos que es 25. Por lo tanto, el exponente sabemos que es igual a 2. Seguimos, 7 elevado a la x me tiene que dar 1. Calculamos el exponente en este caso es igual a 0. ¿Por qué? Porque 7 elevado a la 0 me da 1. El exponente es igual a 0. Por último, 3 elevado a un número me tiene que dar 1 sobre 27 avos. Nuevamente calculamos el exponente. En este caso el exponente va a ser un número negativo, menos 3. ¿Por qué? Porque por las propiedades de la potenciación, cuando tenemos una potencia con exponente negativo, para que se vaya este menos, lo que hacemos es invertir la base. Si yo invierto la base, me va a quedar un tercio. Un tercio todo elevado al cubo. Y un tercio elevado al cubo sabemos que es un tercio por un tercio por un tercio. Hacemos esta cuenta y sabemos que es 1 sobre 27 avos. Efectivamente, el exponente en este caso va a ser menos 3. Previamente recordamos algunas propiedades de la potenciación. Dijimos que cuando tenemos el exponente negativo, para que se vaya el menos, lo que tenemos que hacer es invertir la base. Si invierto la base, 4 sobre 1 me queda un cuarto, se va el negativo, me queda el exponente 3. 2 sobre 1, exponente negativo, invierto la base, se va al menos. 5 tercios, si invierto la base, se va al menos. Y después la otra propiedad es que todo número elevado a la 0 me da 1. Por citar algunos ejemplos, 7 elevado a la 0 es 1, 5 elevado a la 0 es 1, 3 elevado a la 0 es 1. Retomamos. En todos los ejercicios lo que estuvimos haciendo nosotros es calculando el exponente. Y para que quede bien claro y quede una definición sencilla, vamos a decir que el cálculo de un logaritmo es calcular el exponente. Entonces vamos a decir que calcular logaritmo es calcular el exponente. Por lo tanto, a partir de esto vamos a decir que al exponente x, al cual hay que elevar la base a positiva y distinto de 1 para que me dé como resultado b, se lo llama logaritmo de b en base a. Por lo tanto, cada vez que hablemos de calcular el exponente, estamos calculando logaritmo. Si ustedes se fijan, la base a se mantiene, logaritmo de b en base a, me tiene que dar este resultado, b está acá. Lo que estamos haciendo nosotros es calcular el exponente, es decir, a elevado a la x, calcular el exponente que me dé b. Vamos a ver con un ejemplo concreto. Tenemos 2 elevado a la x me tiene que dar 16. Entonces calculamos el exponente, calculamos el logaritmo. ¿Logaritmo de qué? Logaritmo de 16 en base a. La base 16. Calculamos exponente, calculamos logaritmo. Nosotros sabemos que 2 elevado a la cuarta es igual a 16. Por lo tanto vamos a decir que el logaritmo de 16 en base 2 es igual a 4. ¿De qué forma lo verificamos? Haciendo el cálculo. 2 elevado a la cuarta me da 16. Vemos otro ejemplo. 3 elevado a la x es igual a 81. Calculamos exponente, entonces estamos calculando logaritmo. Esto mismo lo puedo expresar como el logaritmo de 81 en base 3. Sabemos que 3 elevado a la cuarta efectivamente me da 81. Por lo tanto voy a decir que el logaritmo de 81 en base 3 es igual a 4. ¿De qué forma lo verifico? Haciendo el cálculo. 3, la base, elevado al exponente, que fue el número que encontré, me da 81. De modo inverso, el logaritmo de 25 en base 5 es igual a x. Estamos calculando el exponente, es decir, 5 elevado a la x me tiene que dar 25. Por lo tanto, calculamos el exponente. ¿Ese exponente cuánto vale? Vale 2. Entonces vamos a decir que el logaritmo de 25 en base 5 es igual a 2. Lo verifico. 5 elevado al cuadrado me da 25. Vamos con nuestro ejemplo. Tenemos el logaritmo de 1/8 en base 2 es igual a x. ¿Cómo hacemos para calcular el exponente?
2 elevado a la x es igual a 1/8. 2 elevado a la x es igual a 1/8. ¿Cuánto vale ese exponente? Ese exponente es igual a menos 3. Por lo tanto, voy a decir que el logaritmo de 1/8 en base 2 es igual a menos 3. ¿Cómo lo verifico? Haciendo el cálculo. La base elevado al exponente que es un 3 me tiene que dar 1/8. A partir de esto, sabiendo que la base a es un número positivo mayor que 0 y distinto de 1, vamos a decir que el logaritmo de la unidad, el logaritmo de 1 en base a, siempre va a ser 0. Vamos a ver un ejemplo. El logaritmo de 1 en base 3 es 0. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 0 me da 1. Del mismo modo puedo decir que el logaritmo de 1 en base a 1 medio es igual a 0. ¿Por qué? Porque 1 medio elevado a la 0 efectivamente me da 1. También vamos a decir que el logaritmo de a en base a es igual a 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 3 en base 3, 3 elevado al exponente 1, me da 3. El logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la 1 efectivamente me da 10. Del mismo modo voy a decir que el logaritmo de 0 en base a no está definido. ¿Sí? El logaritmo de 0 en base a no está definido. Y por último, el logaritmo de b en base a. B siempre tiene que ser un número positivo. Para 0 no está definido y si b es un número negativo no tiene solución. Repetimos, si b es un número negativo no tiene solución. Ahora vamos a seguir viendo otras propiedades. Y cuando tengo esta expresión, el logaritmo de n por m, cuando tengo un producto, a este producto lo voy a expresar como la suma. ¿La suma de qué? Del logaritmo de n más el logaritmo de m. Siempre respetando las bases. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el logaritmo de 8 por 4 en base 2. Cuando tenemos un producto, lo puedo expresar como la suma del logaritmo de 4 en base 2 y el logaritmo de 8 en base 2. Lo resolvemos por dos caminos separados y vamos a llegar al mismo resultado. El logaritmo de 4 en base 2 sabemos que es 2. El logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. Resolvemos y nos da 5. Vamos a resolverlo por otra forma. 4 por 8 es 32. El logaritmo de 32 en base 2 sabemos que es 5. Tenemos los cálculos auxiliares para verificar los resultados. El logaritmo de 4 en base 2 sabemos que es 2. 2 elevado al cuadrado sabemos que es 4. El logaritmo de 8 en base 2 sabemos que es 3 porque 2 elevado al cubo me da 8. El logaritmo de 32 en base 2 es igual a 5 porque 2 a la quinta es igual a 32. Así como vimos una propiedad con el producto y lo escribimos como una suma, también vamos a ver una propiedad con el cociente, con una división. Y cuando tenemos una división lo vamos a expresar como una resta. ¿De qué? Del logaritmo de n en base a y el logaritmo de m en base a. Vemos un ejemplo concreto. Tenemos una división y lo expresamos como la resta del logaritmo de 81 en base 3 y el logaritmo de 9 en base 3. Resolvemos por dos caminos separados. Logaritmo de 81 en base 3 sabemos que es 4 y el logaritmo de 9 en base 3 sabemos que es 2. Siempre estamos calculando los exponentes. Recuerden que calcular logaritmos es calcular exponentes. Resolvemos, sabemos que es 2. Vamos por otro camino. 81 dividido 9 sabemos que es 9. El logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2. De esta forma lo verificamos. El logaritmo de 81 en base 3. Recuerden, logaritmo exponente 3 elevado a exponente 3 elevado a la cuarta es 81. Logaritmo de 9 en base 3 es 2. 3 elevado a exponente elevado al cuadrado me da 9. Y por último vamos a ver el logaritmo de una potencia. Y cuando tenemos una potencia lo vamos a escribir como el producto. ¿El producto de qué? Del exponente por el logaritmo de la base. Vemos un ejemplo concreto. El logaritmo de 4 elevado al cubo en base 2 lo podemos expresar como, tenemos una potencia, lo expresamos como el producto de ¿qué? Del exponente por el logaritmo de la base. Resolvemos por dos caminos diferentes. El logaritmo de 4 en base 2 sabemos que es 2. 3 por 2 es 6. Lo resolvemos de otra forma. 4 elevado al cubo sabemos que es 64. El logaritmo de 64 en base 2 sabemos que es 6.
llegamos al mismo resultado por dos caminos diferentes. Logaritmo de 4 en base 2, sabemos que es 2, 2 elevado al cuadrado es 4. El logaritmo de 64 en base 2 sabemos que es 6 porque 2 elevado a la sexta es 64. Y por último lo que vamos a ver nosotros es cuáles son los logaritmos de uso más frecuente. Los logaritmos de uso más frecuente son los de base 10, que lo vamos a llamar logaritmos decimales, y los de base e. El número e es un número irracional, es un número que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Aproximadamente lo podemos decir que es 2,71828 y como dije tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, ¿cuáles son los logaritmos de uso más frecuente? Son los logaritmos de base 10, que lo vamos a llamar logaritmos decimales, y los de base e, que lo vamos a llamar logaritmos naturales. Tenemos el logaritmo a en base 10. Si es base 10 en la calculadora van a ver que no está escrito la base, y cuando no está escrito la base es porque es base 10. Logaritmo de a en base e, base 10, base e, logaritmo decimal. Base e, cuando es base e en la calculadora ustedes van a ver que es directamente logaritmo natural. Por propiedades, aplicando las propiedades, vamos a llegar a un cambio de base, y yo cuando les pida a ustedes calcular el logaritmo de b en base a, ustedes van a utilizar esta propiedad. ¿Qué significa aplicar esta propiedad? Van a usar la calculadora para el cálculo de estas expresiones. El logaritmo de 7 en base 3 lo van a resolver de dos formas distintas y van a llegar al mismo resultado. El logaritmo de 7 en base 3, como yo les dije a ustedes, los logaritmos de uso más frecuente y los que están en la calculadora son los de base 10 o lo de base e, es decir, logaritmo natural y logaritmo decimal. Si yo a ustedes les digo el logaritmo de 7 en base 3, van a usar la calculadora y van a poner logaritmo, tecla de logaritmo, 7 dividido, tecla de logaritmo, 3. Logaritmo de 7 dividido logaritmo de 3. Si ustedes hacen esta cuenta, le va a dar 1,77 aproximadamente. O la otra forma es utilizar los logaritmos naturales. Logaritmo, la tecla de logaritmo natural, 7, dividido, tecla de logaritmo natural, 3. Logaritmo natural de 7, dividido, logaritmo natural de 3. Hacen esta cuenta y ustedes van a ver que van a llegar al mismo resultado, 1,77 aproximadamente. Logaritmo decimal, logaritmo de decimal. O si no, logaritmo natural, logaritmo natural. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el logaritmo de 11 en base 1/2. Primero, cuando tenemos base 1/2, cuando tenemos una fracción, directamente podemos poner la tecla logaritmo decimal entre paréntesis 1 dividido 2, cerramos paréntesis. O también logaritmo natural, paréntesis 1 dividido 2. Entonces, ¿de qué forma vamos a calcular esto usando calculadora? Vamos a poner logaritmo decimal de 11 dividido logaritmo decimal de 1/2. Recuerden que hacemos con la calculadora. Y nos va a dar por resultado menos 3,459 aproximadamente. La otra forma que tenemos para usar, o calcular en realidad para usar la calculadora, utilizando las teclas del logaritmo natural. Hacemos logaritmo natural de 11 dividido logaritmo natural de 1/2. Recuerden cómo hacemos logaritmo natural de 1/2. De esta forma usamos la calculadora. Logaritmo decimal o logaritmo natural, logaritmo natural. Logaritmo decimal dividido logaritmo decimal, logaritmo natural dividido logaritmo natural.